Hola a todos, vamos a continuar con un nuevo vídeo que en esta ocasión nos va a conducir a las tumbas de Tutmosis IV en primer lugar y posteriormente a la de Amenhotep III. Vamos a visitar de este modo el Valle Oriental de los Reyes en primer término y finalmente el Valle Occidental de los Reyes. Comenzaremos por la KV43, que es la tumba de Tutmosis IV. Fijaros cómo en el mapa esta tumba aparece en la parte más profunda de uno de los tributarios que conduce al wadi principal del wadi oriental de los Reyes. En realidad, esta tumba se halla, como en otros ejemplos anteriores, en la parte inferior de un acantilado y, por lo tanto, podía ser objeto de inundaciones. Esta es una zona donde desde arriba con facilidad le podía caer el agua de las riadas que se producen durante esas tormentas tan extrañas pero muy fuertes en el Valle de los Reyes. De modo que esas mismas tormentas contribuían, como decía en algún otro vídeo, mediante el arrastre de los depósitos, piedras, etcétera, a tapar y proteger esa tumba, ¿no? Bien, pues KV43 tiene también una historia interesante. Fue descubierta el 18 de enero de 1903 por Howard Carter, cuando era inspector del Alto Egipto, y entonces bueno, se involucró en la excavación financiada por Theodore Davis. Es una tumba que, aunque ya había sido saqueada y totalmente desmantelada, lo cierto es que aportó aún muchísimo material funerario. No hay más que ver, por ejemplo, esta fotografía de 1903 en la que se ve un sinnúmero de porteadores que llevan cajas, evidentemente con piezas sacadas de esta tumba. La tumba que veis al fondo, a la izquierda, es la de Ramsés VI, la KV9, que más o menos os puede servir de referencia. Aquí tenéis dos imágenes representativas de algunos de los objetos que se pudieron extraer de la KV43. Un gran número de objetos de fayenza, muchos de ellos, por desgracia, fragmentados, pero claro, es un material que a los ladrones les importaba poco, pero también piezas importantes del ajuar funerario de Tutmosis IV, como por ejemplo planchas de madera que formaron parte del armazón de alguno de los carros de este faraón. Veamos ahora cómo es la tumba. Esta tumba tiene más de 1000 metros cúbicos de volumen, por lo tanto es también una tumba de gran tamaño. Tiene unos corredores que superan los 2 metros de altura. Vamos viendo cómo estamos en torno a los 2,10, 2,20 y una anchura que prácticamente es de 2 metros. El ordenamiento de los diversos corredores y salas es similar al que vimos, por ejemplo, en KV35. Eso sí, aquí tenemos un doble codo. Y en cuanto a la decoración, fijémonos que se centra únicamente en la sala del pozo y en la sala I o antecámara, es decir, dos salas, pero no en la cámara sepulcral, donde la decoración en este caso es inexistente. Podemos ver también el detalle del pozo. Este pozo en la sala E es profundo, pero tiene una cámara lateral. Aunque muchas veces podamos haber oído que el pozo pudo tener como función proteger la tumba contra las inundaciones, la verdad es que el tener pozos con cámaras laterales y a veces pozos también parcialmente decorados hace pensar más bien que el pozo tiene otra función y más bien se debe a una simbología quizás relacionado con el mundo de Sokar. Fijaros que el corredor escalonado y después con rampa, el G, que sale de la sala F, la sala de dos pilares, tiene en la parte inicial una inclinación de 40 a 44 grados. Hay que decir que también en esta tumba se observa cómo jambas y dinteles fueron recortados para dar cabida al sarcófago que se introdujo en la tumba una vez esta fue totalmente terminada. Fijémonos ahora en la tumba, pero ya en planta. Vemos la sala del pozo marcada en amarillo, con su cámara lateral también en amarillo, un giro de 90 grados
que se produce en la sala de pilares. A partir de aquí llegamos a la antecámara o sala I y fijémonos en esa rayita verde que he colocado para marcar la puerta de madera que en su origen se diseñó para cerrar el paso a la cámara sepulcral. Eso también es importante porque este detalle no se observa con anterioridad. Si bien es cierto que KV35, por ejemplo, tiene una puerta en esa posición, no menos cierto es que esa puerta se hace en una segunda fase, es decir, la tumba no se diseñó inicialmente para colocar la puerta de madera. Aquí ya sí que se observa este hecho. En la cámara sepulcral lo vamos a encontrar dos niveles, igual que en la tumba de Amenhotep II. Un primer nivel con 6 pilares dispuestos de manera contigua, siguiendo el eje longitudinal de esa cámara sepulcral, y finalmente en una zona más rebajada, que os he señalado en un color rosado, encontramos la posición del sarcófago, que como veis vuelve a colocarse perpendicularmente al eje longitudinal de esta sala. Vamos a ver algunas imágenes que servirán para recrear nuestra entrada en la tumba de Tutmosis IV. Como decía antes, solo hay 2 salas decoradas en esta tumba. En la sala E, sala del pozo, encontramos decoración en la parte superior. Podemos ver, por ejemplo, cómo el faraón Tutmosis IV mira siempre en esta pared izquierda hacia la derecha. Eso es así porque él es el que entra simbólicamente en la tumba y diversos dioses como Osiris, Anubis, Hathor, etc., le reciben. Siempre vamos a observar en la representación cómo este tipo de orientación se mantiene, aunque la tumba es del rey, el rey entra en la tumba y es recibido por los dioses. El techo de la sala es un techo decorado con estrellas y obviamente también aparece un friso Hecker. La conexión entre la sala E y la sala I, es decir, la sala de pilares, nos sirve también para ver un detalle muy interesante. Fijaros que estoy señalando con esas flechas rojas la imagen que queda, el lateral de una puerta que queda a la derecha del dios Anubis. Si os fijáis bien, en realidad vemos como aquí nos falta iconografía. La flecha de abajo incluso nos señala la presencia de un pie que mira hacia la izquierda, es decir, aquí falta una figura. En realidad debéis pensar que este acceso entre la sala E, sala del pozo, y la siguiente, la de 2 pilares, estaba cerrado por una pared que obviamente se decoró para dar continuidad a la iconografía que vemos ahora en esta sala E. Con lo cual, una vez entraron los ladrones, etcétera, todo esto quedó destruido y ahora es inexistente. Esta es la sala contigua a la del pozo, que nos recuerda el ejemplo que vimos en KV35 o también el de KV34, una sala de 2 pilares, pero aquí está totalmente sin decorar. No hay ningún tipo de decoración, pero a la izquierda de la sala vemos ese acceso que nos lleva a una parte más profunda de la tumba. En este caso nos lleva a la antecámara, que es la segunda sala de la tumba de Tutmosis IV, que está decorada. Y la decoración es similar a la del pozo. Encontramos un cielo estrellado, encontramos un friso Hecker, recordemos que el jeroglífico Hecker en sí mismo significa decoración, y finalmente encontramos esas figuras del monarca que es recibido por distintas divinidades. Y una vez más se respeta la orientación. El monarca mira hacia la derecha porque si sigue ese camino se dirige a la cámara sepulcral, le está entrando en la tumba. Un cierre que no he comentado antes, pero que existe entre la sala I y la J, es decir, entre la antecámara y la cámara sepulcral, os lo he marcado en el plano de color rosa. Fijaros bien en la fotografía, se aprecian una serie de sellos. En realidad aquí se levantó una pared de cierre con los sellos de, digamos, la administración de la necrópolis. Se ve en la parte superior un chacal y bajo el chacal 9 prisioneros. Este mismo sello se conoce también de otras tumbas, sin ir más lejos, de la tumba de Tutankamón.
A partir de esa pared encontraríamos la puerta de madera original y tras superar esa puerta de madera llegaríamos ya a la cámara sepulcral. Como dije anteriormente, la cámara sepulcral no tiene ningún tipo de decoración. Podéis ver la piedra caliza y cómo en distintos puntos se observa con absoluta claridad esas lentes de sílex que dificultaban la excavación. Una vez superamos o una vez llegamos al nivel inferior de la cámara sepulcral, nos encontramos un precioso sarcófago, el de Tutmosis IV, Menjeperurra, que tiene unos 3 metros de longitud. Está inciso y presenta una decoración en amarillo, blanco y negro. Es un sarcófago realmente impresionante. La cámara sepulcral tiene 4 cámaras laterales, donde evidentemente se dejaron materiales vinculados al ajuar funerario. Jarras de trigo, carne, ganso momificado, useptis, vendajes, pero también se descubrió una momia que cuando Carter accedió a esta tumba la halló en posición vertical apoyada contra la pared. Esta momia es probable que sea la de un príncipe, un hijo real, un hijo de Tutmosis IV, pero está sin identificar. En la tumba se hallaron vasos canopos de una princesa llamada Tentamun, pero también de un príncipe llamado Amenemhet. De este príncipe se encontró por parte del Museo Metropolitano de Nueva York en Deir el-Bahri su momia dentro de un ataúd. Pero en cambio, este otro nunca llegó a salir de la tumba. De algún modo, los que participaron del desmantelamiento de la tumba fueron sin duda, bueno, pues selectivos en qué momias debían ser extraídas para ser tratadas y ser enterradas en nuevos escondites. Y aquí tenemos la momia de Tutmosis IV. Esta momia fue hallada en la KV35, es decir, la momia de la tumba de Amenhotep II, que sirvió también como escondite en la dinastía 21.